La curiosidad es una respuesta humana natural. Los humanos somos curiosos, está dentro de nuestra identidad y muchas veces es esa curiosidad lo que nos mueve. En cine hay muchas formas de apelar a la curiosidad del espectador. Se puede lograr mediante el tipo de montaje, cómo estén grabados los planos, la personalidad de los personajes y un largo etcétera que daría para otro vídeo. Pero hay un género en concreto que despierta una curiosidad extrema en el espectador. Por supuesto, estoy hablando del género de terror. Da igual si estás viendo algo desagradable que no quieres ver, o si es obvio que de un momento a otro la película te va a asustar, o si la música nos pone los pelos de punta. Es inevitable que sigamos viendo la película, tapándonos los ojos con las manos, pero aún así mirando entre nuestros dedos, porque necesitamos saber qué es lo que va a pasar. El terror es uno de los géneros que mejor funcionan en cine, siendo el tercero que más recauda a lo largo del año. Por eso, aprovechando que Halloween ha sido hace nada, hoy voy a hablaros del género de terror y de dos de mis películas favoritas. Estoy hablando de Hereditary y de Midsommar. Este vídeo va a estar plagado de spoilers, ya que para analizar una película es necesario destripar la historia. Por eso os recomiendo que si no las habéis visto, pauséis el vídeo y os pongáis a verlas ahora mismo. No son para nada películas de terror a las que estamos acostumbrados. Cuando se recomienda una película de terror moderno, por lo general se presume que va a ser la típica película de sustos. Esta creencia se debe a la tendencia contemporánea que estaban tomando diversos directores para crear terror. Hablemos, por ejemplo, del director James Wan, un icono del terror moderno, director de películas que todos hemos escuchado como Insidious, Annabelle, Expediente Warren y la famosa saga de Saw. A través de una hábil construcción de atmósfera, Wan utiliza la cinematografía, la iluminación y sobre todo la música para sumergir a la audiencia en un mundo tenso y expectante. Su clave radica en el arte de mantener al espectador concentrado, creando un silencio tenso antes del estallido, lo que potencia el impacto del jumpscare. Es la fórmula que te hace estar pegado a la silla. El problema es que es una fórmula que se ha repetido hasta la saciedad. El impacto ahora es menor porque los espectadores conocemos la fórmula y sabemos que cuando se apagan las luces, la música se detiene en seco y el personaje se adentra en un lugar desconocido. Cuando el director ya tiene tu absoluta concentración, es cuando viene el susto. Esta fórmula sigue asustando, pero no porque dé miedo, sino porque genera tensión. Todos sabemos cuándo podemos respirar en la película y cuándo tenemos que estar tensos porque lo más probable es que haya un jumpscare. Los directores también son conscientes de este problema, por ello se apoyan en sonidos cada vez más estridentes, dejando el factor miedo de lado. De hecho, si viéramos una película de este estilo y la viéramos muteando esos momentos donde sabemos que va a haber un susto, como las imágenes que estamos viendo ahora, no nos produciría ningún tipo de terror, incluso nos podría parecer absurda. Las dos películas que voy a analizar hoy las considero joyas porque tienen un enfoque muy diferente de lo que es el miedo, acercándose más a películas clásicas de terror, donde lo que realmente daba miedo era el contexto psicológico de los personajes y las historias que se contaban detrás. Y es que no es casualidad que estas dos películas sean del mismo director. Lo que hace buenas a estas películas es la visión que tiene Ari Aster, su director, de cómo causar terror. Empecemos entonces por Hereditary. Ari Aster siempre camufla el verdadero tema central de la película. En este caso, puede parecernos que estamos viendo la clásica película de posesiones y eventos paranormales, pero de lo que nos habla en realidad es de los problemas de comunicación y convivencia que tiene una familia. Es la historia y el cómo está grabada lo que nos aterra. Para empezar, los movimientos de cámara tienen muchísima importancia, casi como si la cámara fuera una entidad ajena a la película, que presiona e influye en los personajes. Esto se remarca desde el principio. La escena inicial de la película nos muestra cómo la cámara entra dentro de una maqueta de la casa, y es entonces cuando comienza la historia, como si todo lo que vamos a ver a continuación son simplemente maquetas y marionetas que tienen el destino escrito. Este efecto se refleja a lo largo de toda la película. Hay una infinidad de planos que están grabados de tal forma para que parezca que lo que vemos son simplemente eso, marionetas en un escenario, y nosotros como espectadores les estamos controlando. Tomemos como ejemplo esta escena donde Annie visita por primera vez al grupo de apoyo. En un primer momento, Annie
Annie se niega a hablar, rehuye de las preguntas. La cámara está fija en un plano general, donde Annie puede respirar y está tranquila, pero poco a poco esta se va acercando, como si la estuviera encerrando, presionando a Annie. Y es entonces cuando empieza a hablar. Después pasamos a un primer plano donde Annie ya se encuentra totalmente encerrada y agobiada, dentro de la visión de la lente. ¿Y qué pasa cuando alguien se siente presionado de esta manera? Pues que acaba llorando. Pasemos ahora a lo que realmente importa en una peli de terror, que dé miedo. En esta película se consigue de dos formas, mediante lo que no vemos, al jugar con las perspectivas de los personajes, y mediante lo que sí vemos. Empecemos con el primero. Este tipo de terror se logra por empatizar con los personajes al estar viviendo la historia desde su perspectiva. Sufres sus derrotas y es la compasión que sentimos lo que nos aterra. Pongamos por ejemplo la escena de la muerte de Charlie. Era algo que tenía que pasar. A Ari Aster le encanta anticipar momentos. El poste de luz donde Charlie es decapitada tiene el mismo símbolo que el colgante de la abuela, pero esto los personajes no lo saben. Me quiero centrar ahora en el momento en el que la madre encuentra el cuerpo decapitado de Charlie en el coche. El suspense de esta escena se construye de manera magistral a medida que la cámara se centra en Peter. La audiencia experimenta la angustia y el miedo a través de su perspectiva. Nosotros, como Peter, sabemos que Annie está a punto de descubrir el cuerpo decapitado de su hija, pero en ningún momento se nos muestra lo que está viendo ella. La falta de información directa, combinada con el enfoque continuo en Peter durante este momento, genera un error psicológico brutal, ya que la audiencia se ve obligada a compartir la experiencia traumática con él. Desde su perspectiva, la elección de centrarse en él en lugar de mostrar directamente la escena, como haría por ejemplo James Wan, aumenta el impacto emocional y visual, y es que imaginarlo da mucho más miedo que verlo. Entramos entonces en la segunda forma de terror que tiene esta película, lo que sí vemos, pero de una manera indirecta. Una escena inesperada y cortante. No hay los típicos jumpscares y aún así logra ponernos los pelos de punta. Lo intrigante en esta escena radica en lo que hemos percibido. Sabemos que ahí había algo, pero no estamos seguros del qué. Es posible que si tenéis el brillo muy alto en el monitor o los colores poco saturados no os hayáis dado ni cuenta de la silueta de la abuela que se oculta en las sombras. Antes de continuar es importante considerar un par de aspectos. En Occidente nuestra lectura avanza de izquierda a derecha. Es nuestra herencia cultural que abarca desde libros hasta el cine. Esta es la razón por lo que para indicar el avance de una flecha, la punta está orientada a la derecha y para indicar retroceso a la izquierda. Es algo que tenemos grabado en el subconsciente y en cine esto es sabido. Además existe una preferencia natural por el ángulo inferior izquierdo de la imagen, el punto donde nuestra mirada tiende a posarse. En esta escena todo lo que hemos mencionado converge y no es casualidad que sea además la parte más iluminada del cuadro. Es cuando empezamos a leer de izquierda a derecha donde nos damos cuenta de que ahí hay algo. Pero de repente la escena cambia. Es posible que algunos ni se hayan enterado de que ahí había algo, y los que sí no están seguros del qué. Esto es el terror para Ari Aster. Su película está plagada de planos similares. No hay sustos, sino una constante sensación de inquietud. Da miedo porque cuando te das cuenta que en el plano que siempre has tenido delante había algo más desde el principio, este ya ha pasado y no puedes estar seguro de lo que has visto. Lo que se nos muestra, pero siempre de fondo, nunca de manera directa, siempre en segundo plano. Aún así, no hay mejor escena que explique este tipo de terror que la siguiente y la más famosa de la película. Mom? Dad? Esta escena juega con la preferencia innata de tu mirada por el ángulo inferior izquierdo de la imagen, que como en la anterior escena es la más iluminada del plano. La luz te guía la mirada, desviando nuestra atención del resto de la imagen. El director no quiere que te fijes en ningún otro lado que no sea este, y es cuando nuestra mirada se siente segura, cuando nosotros nos sentimos seguros al ver que no pasa nada, cuando empezamos a explorar el resto de la imagen. Esta escena es la que más miedo me ha dado de toda mi vida. La primera vez que la vi no me di cuenta de lo que se escondía en las sombras y sé que a muchos les habrá pasado lo mismo. Y lo mejor es que ni siquiera tiene música de tensión y eso es lo terrorífico, darte cuenta de lo que tenías delante desde el principio y no habías visto.
Pasemos ahora a hablar de la segunda película del vídeo, Midsommar. Al tratarse de una película del mismo director, hay muchos puntos que comparte con Hereditary, como por ejemplo el uso narrativo de la cámara, la ausencia de jumpscares, el uso de la iluminación para guiar tu mirada y el terror visto desde la perspectiva de los personajes. Por ello, voy a centrarme en aspectos de los que no he hablado que diferencian a esta película. Y es que si hay algo que define esta película son los contrastes. Vamos a empezar hablando de la ambientación. Un elemento común en casi todas las películas de terror es la oscuridad. Siempre cuando se hace de noche es cuando sabemos que va a pasar algo terrorífico. Esta película es todo lo contrario. Los eventos ocurren durante un festival de verano en Suecia, donde las noches duran apenas 3 horas, por lo que prácticamente toda la película se desarrolla a plena luz del día. Esta elección crea un contraste inusual y genera una sensación de inquietud a la que no estamos acostumbrados, porque hasta ahora nunca habíamos tenido por qué tener miedo al día, por lo que es un elemento que nos choca muchísimo y nos hace que nos quedemos desconcertados. Otro aspecto que nos choca es el estilo visual. Cuando pensamos en una película de terror nos imaginamos entornos tétricos, normalmente con lluvia, colores fríos y ambientes oscuros. En Midsommar es todo lo contrario, el estilo visual es muy colorido, hay flores por todos los lados y el entorno parece idílico. Todo es bello, es un paraíso y aún así notas que algo no está bien. Cuando hay una muerte en esta película es muy explícita y muy gore, se graba perfectamente y al detalle, y eso causa incertidumbre constante. Genera una experiencia visual muy impactante porque las muertes tan grotescas chocan con el entorno idílico y hace que estés incómodo durante toda la película. Por último, esta película siempre ha tenido algo que me ha llamado la atención y me ha perturbado muchísimo, y es la música que utiliza. Como en cualquier película y en especial en las de terror, la música desempeña un papel crucial en la creación de la atmósfera. En las películas de terror la música suele ser perturbadora, con músicas tensas para que te agobies todo el rato. En vez de usar una banda sonora clásica de terror y aprovechando y ligando con su ambientación, la música refleja la naturaleza folk y ritualista del entorno, dándonos una sensación de integración en la secta de la película muy grande. Solo escuchad este fragmento de la música. Genera el mismo agobio, pero no es una banda sonora común, es diferente. Está perfectamente ligada con lo que es el desarrollo de la película, y sin duda destaca por originalidad. La música y el sonido son esenciales para causar un mayor impacto psicológico. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre digo, cada like y cada comentario que pongáis se agradecen muchísimo, de verdad, me anima muchísimo a continuar. Y si tenéis alguna propuesta para un futuro vídeo, podéis siempre ponérmela en los comentarios, que yo lo haré encantado. Nos vemos en el próximo vídeo, así que hasta pronto.